Bien, si hay alguna duda, pueden escribirlo, pueden mencionarlo, y voy a hacerlo rápido en un resumen de lo que hemos hecho. Es crear un nuevo grupo de puntos acá, en la opción Point Groups, link derecho nuevo, ¿no? Entonces queremos aprender a agrupar. Primero hay que definir un estilo, pueden escoger cualquiera de aquí, este es sencillo, ¿no? O ustedes crean uno nuevo acá, ¿no? Crear uno nuevo, pueden utilizar una marca predefinida aquí, combinarla, o utilizar un bloque de AutoCAD y acá cambiarle el color en la pestaña Display, ¿no? Pueden cambiarle el color. Eh, y acá en el estilo etiqueta, sí, ustedes personalícenlo. Este de aquí, sobre todo, que es el más utilizado, punto, elevación, descripción, le hacen una copia, ¿no? Cámbienle el nombre, ¿no? Le cambian el nombre y váyanse a la pestaña Layout, ¿no? En la pestaña Layout es donde trabajamos todo lo que es la presentación, ¿no? Empezamos, ¿no? Por el número de puntos, así que el componente va a ser point number. Y acá vamos al contenido del texto y pican en los 3 puntos y acaban cambiando los colores, ¿no? Acá en formato cambian los colores, negrita, cursiva, ponen aceptar y ahí va a cambiar, ¿no? Vamos al siguiente elemento que es la elevación y lo mismo, ¿no? Pico en los 3 puntos, selecciono todo, voy acá a colocarle este color y ahí está, ¿no? Y así va cambiando. Luego el tercer elemento que es la descripción, igual, ¿no? Entonces así cambiaría y crearía mi estilo, ¿no? Por ejemplo, pongo aceptar y ahí está mi estilo. Por último, este número lo voy a poner grupo 1, ¿no? Mi primera agrupación, ¿no? Y acá en la pestaña incluir, acá voy a poner el grupo 1, ¿no? La pestaña incluir, voy a escoger este primer criterio de agrupación, que es según el número, ¿no? Y coloco un número, un intervalo de 400 al 450, por ejemplo, ¿no? O puedo escoger la opción de escoger desde el dibujo, haciéndole clic aquí y selecciono, ¿no? Enter, y ahí está seleccionado, ¿no? El programa reconoce el número del punto. Y pongo aceptar, ¿no? Y va a cambiar ese estilo, ¿no? Vean cómo cambió, ¿no? Vean que cambió, y ahí está, ¿no? Entonces ahí lo voy a borrar eso que he creado y eso es lo que presentaría, ¿no? Entonces le dejo ahí 2 minutos para cerrar esto de aquí, que es sencillo. Y si no pueden, pues con la grabación ya lo trabajarían, ¿no? La captura pues le envía al grupo de WhatsApp con su nombre, ¿no? Con su nombre y apellido. Bien, entonces vamos a continuar. Los que no han podido, pues tienen ahí la grabación para que puedan enviarme a mi WhatsApp su práctica, ¿no? Estamos hablando, conversando desde ayer que la captura viene a ser la práctica que va a servir para que no puedan realizar su trabajo final, ¿no? O sea, es su evaluación, ¿no? Entonces tienen que cumplir las prácticas ahí y si no pueden en vivo, pues con la grabación a mi número de WhatsApp, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar. Como ven, hay algunos puntos que se solapan. En cambio, el estilo de la plantilla, pues, es más pequeño, ¿no? Es lo mejor bajarle la altura de texto, porque acá en una escala 1000 que normalmente vamos a trabajar, o 1 2000, los textos deben ser bien pequeños, así que ustedes mejoren su estilo bajándole la altura de texto a un tamaño como el de este, que es, tiene, si yo lo selecciono, ¿no? Puedo irme a su estilo de punto, su estilo de etiqueta. A ver, voy a observar cómo es su estilo de etiqueta, editar.
y tiene un tamaño de texto de 0.08, ¿no? Entonces, ustedes cámbienle a ese valor para que no se les solape así como ven, ¿no? Se sobrepone entre puntos, ¿no? Sería lo más adecuado, ¿no? Entonces, lo más práctico sería cambiar acá la escala de texto, sí, se baja, ¿no? De esa forma, ¿no? Bien, entonces continuamos. Hemos hecho una agrupación. Nosotros vamos a hacerle acá, vamos a crear el grupo 2, digamos, ¿no? Vamos a crear el grupo 2, clic derecho nuevo. Acá vamos a escoger otro símbolo, por ejemplo este de aquí. Mantenemos nuestro estilo de etiqueta que hemos creado en su momento, que es este de aquí, ¿no? Vamos a llamarle grupo 2. No, cambiamos el símbolo y esto lo mantenemos de lo que hemos creado en su momento, ¿no? Y acá en incluir, vamos a escoger ya otro criterio, ¿no? Vamos a hablar de los demás criterios, ¿no? Entonces ya hemos hablado de este de aquí, el siguiente sería hablar de la agrupación por las elevaciones, ¿no? Y en mi archivo de Excel tengo elevaciones del 462, 461, 463, 465, 463, 64, 511, 47, y así, ¿no? Entonces puedo colocar un intervalo, ¿no? De 465 al 4. ¿Cómo observo si está haciendo bien? Ya saben que tengo que ir acá a la lista de puntos y acá ya se están agrupando, ¿no? Voy a verificar que ningún criterio acá, que no esté haciendo una copia. Acá incluir, nada más que esté check en este criterio. Voy a la lista de puntos y acá hay una columna que dice Point Elevation, ¿no? Voy a ampliarlo y ahí está, ¿no? Vean que está un poco desordenada, así que voy a hacerle clic al encabezado y de esa forma me va a ordenar de menor a mayor. Empieza del 465 y no sobrepasa, vean que 466, 67, 68 y no sobrepasa el 475, ¿no? Que yo le he dicho. El 465 al 475, ¿no? Entonces me está agrupando bien, ¿no? Entonces ese sería el siguiente criterio de la inclusión, ¿no? De incluir con este intervalo, ¿no? Incluir con este intervalo de elevaciones, ¿no? Bien, entonces esa sería una forma. Pero este criterio no es utilizado normalmente porque nosotros no tenemos esa información en los puntos topográficos, ¿no? Esto que se llama nombre o tag, en inglés nombre se llama tag, ¿no? Entonces nosotros no tenemos esta información, está configurado en nuestros puntos para que tengan información de nombre, ¿no? Entonces así que obviamos ese criterio porque prácticamente no se utiliza, ¿no? Vamos al siguiente que sí es ampliamente utilizado, ¿no? Que es agrupar según la raw description, ¿no? Según la descripción de campo, ¿no? Vamos a agrupar según la descripción de campo. Si nosotros nos vamos a nuestra data de campo, ¿no? R, TN, BR, RS, ¿no? Entonces, nosotros podemos colocar esos códigos, ¿no? Por ejemplo, digo RS, ¿no? Que se traduce, esta es la descripción de campo y la descripción de gabinete sería roca suelta, ¿no? ¿No? Sería la descripción de gabinete roca suelta, ¿no? Entonces vamos a verificar en la lista de puntos como agrupa, hacemos clic y ahí está, ¿no? RS, todos los puntos, dice RS, 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 ¿no? Todos los puntos tienen esa descripción, ¿no? Y acá vamos a anotar algo importante, que dice raw description, RS, ya saben que es raw description, descripción de campo, ¿no? Y acá hemos agrupado según la raw description. Y acá podemos visualizar que estos puntos, la raw description y la full description son iguales, ¿no? Entonces, esto pasa porque nosotros no hemos todavía creado claves descriptivas que coloquen las descripciones de gabinete de ciertos códigos, ¿no? Cuando no se ha creado todavía esas claves descriptivas, la full description es igual. Hay que trabajar todavía con esas claves para cambiar esto de aquí, ¿no? Y lo vamos a hacer después. Entonces, utilizando la raw description RS, ahí vean cómo codificó, ¿no? Y así puedo utilizar otros criterios, ¿no? Por ejemplo, TN, y voy a la lista de puntos, ahí me está agrupando, ¿no? Los puntos de código TN, ¿no? Y así, ¿no? Entonces el siguiente criterio según la full description, como acá la full description es igual que la raw description, no va a cambiar en nada, ¿no? Porque todavía no se han colocado las descripciones de gabinete en este archivo, ¿no? Bien, ¿no? Full description TN, y me coloca lo mismo, ¿no? A ver, acá voy a quitar esto, ahí, ¿no? Ahí está, ¿no? Y ahí está, ¿no? Entonces sería esos los criterios de agrupación, ¿no? Ahora vamos la siguiente pestaña para explicar, que es la pestaña de excluir, ¿no? O sea, es los mismos criterios, si ustedes ven, son los mismos criterios, ¿no? Según el número, según la elevación, según la raw description, según la full description, ¿no? Es lo mismo, pero ahora estamos haciendo el proceso inverso, ¿no? Que es excluir. Entonces ya no estamos sumando, sino es que estamos restando, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, colocamos excluye
los puntos desde el intervalo del número del 200 al 300, digamos, ¿no? Guión 300, ¿no? Entonces se va a restar, aunque no digamos a qué, le podemos decir, ¿no? Desde, por ejemplo, a este grupo 1, restaré tales puntos, ¿no? Pero si no colocamos, hacemos check aquí, el programa va a entender que por defecto va a restar al grupo all points, ¿no? Aunque no esté ningún check aquí. Entonces acá, por ejemplo, hacemos excluir, lo va a restar al grupo de puntos, todos los puntos a la lista de puntos y vamos a verificar que efectivamente ha excluido estos puntos de aquí. Vamos a la lista de puntos, al número de puntos. Vamos a ordenarlo haciéndole clic al encabezado. Ahí está ordenado. Y vean, ¿no? Del 184 hasta el 199 y ahí hace un salto hasta el 301, ¿no? Es decir, ha restado estos puntos, los ha excluido, ¿no? Entonces, así podemos hacer diferentes exclusiones con los otros criterios que hemos explicado aquí, ¿no? Entonces, puedo filtrar ciertos puntos, ¿no? Según estos criterios que ya hemos conversado, ¿no? Entonces, así funcionan estas pestañas incluir y excluir, ¿no? Y ahora vámonos al Query Builder, ¿no? El Query Builder ahora está vacío porque no hay ninguna operación. Query Builder es, digamos, donde observamos cómo están operándose estas anteriores pestañas. Todas las pestañas anteriores, cómo se está viendo anteriormente, ¿no? Por ejemplo, si yo hago una copia aquí, ¿no? Acá en esta pestaña hacíamos copias, ¿no? Hago clic. Aparte, en el criterio de incluir, sumo, o sea, a este grupo que estoy copiándolo, le sumo más, lo agrupo con otro criterio más que es según el número que me agrupe del 500 al 600, por ejemplo, ¿no? Entonces, va a agruparme y acá en el Query Builder me va a mostrar estas operaciones, ¿no? Voy a hacerle clic y vean lo que aparece, ¿no? Me dice, ¿no? La operación, estoy haciendo grupo de punto, copia, ¿no? Igual al grupo 1, ¿no? Reunido, el operador O, en conjunto, pues el operador O viene a ser reunión, ¿no? ¿No? Voy a reunirlo con el otro criterio que es según el número de punto de valor 500 al 600, ¿no? Y si hago una exclusión, por ejemplo, le digo, excluyeme los puntos de código R, voy a otra vez al Query Builder, vean lo que aparece, ¿no? Se actualiza y dice, esas operaciones que hicimos hace un momento, le vas a restar operador not, le vas a restar la raw description de valor R, ¿no? Entonces acá yo puedo modificar el query, acá le hago clic en check, y acá la agrupación, por ejemplo, de aquí que habíamos reunido, sumándole este criterio, acá lo cambio y le puedo poner mayor o igual, ¿no? ¿No? Mayor o igual, y ya no solo igual, ¿no? Vean que aparecen otros operadores, ¿no? Entonces, el query builder es un resumen de todas las operaciones anteriores que hay aquí, ¿no? Y puede estar cambiando de operadores, ¿no? O, AND, que es intersección, y NOT, que es resta, ¿no? Quito esto y mantengo esto de aquí, ¿no? Quito esto y se borró, ¿no? Y así funciona, ¿no? Hasta ahí, esto de aquí ya no es importante. Y acá está la lista de puntos que ya saben que nos muestra cómo va haciendo la agrupación, ¿no? Entonces vamos a codificar, vamos a agrupar, vamos a crear un nuevo grupo de puntos que se llame código R, ¿no? Acá hay puntos de código R. Vamos acá a la pestaña incluir, no, acá en el nombre del grupo lo voy a poner Río, ¿no? Acá incluir según la raw description, ¿no? R, verifico la lista de puntos, ahí está, ¿no? Raw description R. Y así voy a agruparlo, ¿no? Pongo aceptar y va a crearme ese grupo de puntos, ¿no? Ahí vean que cambio de estilo, ¿no? Ahí está. Ahí está, este de aquí, ¿no? Vean que este es el símbolo diferente a este de aquí, ¿no? Y pues estos serían los criterios de agrupación que tiene el programa, ¿no? Y entonces han visto cómo se crea estilo de puntos. Entonces cuando ya tengo un grupo definido, ya puedo crear superficies, ¿no? Entonces vamos a crear una superficie y vamos a explicar un poco de la metodología que utiliza el programa, ¿no? ¿No? Entonces vamos a hacerle clic derecho acá a superficies, clic derecho crear superficies, ¿no? Y vamos a explicar esta ventana, ¿no? Nos dice, para crear una superficie hay que escoger el tipo, ¿no? El tipo de superficie. Hay 4 tipos, como pueden ver, ¿no? Tipo thin, tipo grid, tipo grilla, tipo thin, tipo volumen grilla, tipo volumen thin, ¿no? Superficie de volumen thin. Entonces, estas dos últimas son derivadas de estas dos principales. La superficie thin, que vamos a explicar el día de hoy, ¿no? Vamos acá en la ayuda, en este apartado que dice help, ahí nos va a comentar más sobre este tipo de superficie, ¿no?
Bien, entonces acá hemos abierto la ayuda y nosotros vámonos al apartado acá donde dice para crear una superficie TIM, otra vez más abajo y acerca de la creación de una superficie TIM. Y acá no, está en español la ayuda, ¿no? Y nos habla, ¿no? ¿Qué es una superficie TIM? Nos dice que es un método que, esto es un método, ¿no? Una metodología de modelación digital del terreno, ¿no? O sea, a partir de los puntos topográficos, con cierto método, modelamos digitalmente el terreno, ¿no? Creamos una superficie, ¿no? Y esto se compone, este método irregular de triángulos. Como ven, acá están los puntos y ahí están varios triángulos, una malla de triángulos, ¿no? Entonces, las siglas TIM viene pues de la palabra en inglés triangular irregular network, ¿no? Que entendemos que es red de triángulos irregulares, ¿no? Red de triángulos irregulares. Entonces, este método lo que hace es pues unir los puntos y formar triángulos, ¿no? Acá vamos a acá verlo de esta forma, ¿no? Están los puntos topográficos y forma red de triángulos, ¿no? Así. Y como vemos, cada triángulo forma un plano triangular, ¿no? Es decir, un elemento área. Entonces, la suma de los planos triangulares va a formar la superficie, ¿no? Acá podemos ver que en la parte derecha esto es la superficie, ¿no? Que son la suma de los planos triangulares, pero el esqueleto sería la red de triángulos, ¿no? Entonces, la suma de estos planos formó la superficie, ¿no? Entonces, esta es una metodología que acá en la ayuda del programa nos indica, ¿no? Cuándo se utiliza, ¿no? Acá nos dice, el programa Civil 3D crea las líneas TIM, conecta los puntos, ¿no? De la superficie que está más próximo. Entonces, ya vamos anotando acá un criterio, que es el criterio de la proximidad. Va a unir los puntos que están más cerca el uno al otro, ¿no? Tanto en planta como en elevación. Ya vamos a hablar después sobre eso. Entonces, un criterio es la proximidad. La elevación de un punto se define mediante en la que se encuentra dicho punto. En resumen, ¿qué quiere decir? Si este es nuestro levantamiento, ¿no? Va a conformar la red de triángulo, el plano triangular. A ver, acá me he salido. Va a conformar, por ejemplo, este plano triangular. Y si yo quiero saber la elevación de este punto de aquí, ahí va a interpolar, ¿no? Este tiene cota, este tiene cota, y este tiene cota. Este cota lo va a interpolar, ¿no? Y va a tomar la elevación. Nos dice que las superficies TIM son útiles, sobre todo, cuando contamos con datos de muestreo distribuidos de forma irregular. ¿Qué quiere decir esto? Que los puntos tomados, la información topográfica, están distribuidos de forma irregular, ¿no? No están ordenados. No están ordenados en filas y en columnas, ¿no? No están así ordenados, distribuidos ordenadamente, irregular. Entonces, esa es la principal característica respecto a la superficie TIM y la superficie grilla, ¿no? La superficie TIM se utiliza cuando tenemos datos así de forma distribuida de forma aleatoria, irregular, y en la superficie grilla tenemos datos ordenados en columnas y filas, bien ordenados, distribuidos, y eso va a formar la grilla, ¿no? Va a formar la red de grilla, ¿no? Se va a formar así. Entonces, esa es la característica principal. TIM va a hacer esto, ¿no? Va a formar triángulos de diferente dimensión, ¿no? Irregulares. Entonces, básicamente, en la mayoría de casos, vamos a tener que utilizar una superficie TIM porque los levantamientos topográficos, pues, como han visto, en nuestro archivo nada más, los puntos están distribuidos de forma irregular, ¿no? Entonces ya vemos aquí que tenemos que utilizar una superficie TIM, ¿no? Los archivos, la superficie grilla, básicamente se utiliza para no estos puntos topográficos, sino para lo que se llama DEM files, ¿no? DEM files. Acá lo voy a escribir mejor. Que se llama DEM files, ¿no? Ahí utilizamos la superficie grilla, ¿no? Lo define un archivo tipo DEM, ¿no? Y ya luego vamos a conversar de los archivos tipo DEM. Entonces, esa aleatoria solo lo puede hacer los DEM files y con estos puntos de forma irregular, pues los define una superficie TIM, ¿no? Entonces, ya está claro acá cuando utilizamos superficie TIM, cuando utilizamos superficie grilla. Y estos dos son derivados de aquí, ¿no? Vamos a hablar de la TIM Volume Surface. Esta TIM Volume Surface corresponde a una superficie de volumen que es básicamente un método que tiene el programa para calcular el movimiento de tierras de forma rápida, ¿no? De forma rápida calcula el movimiento de tierras comparando superficies, ¿no? El programa básicamente tiene como fundamento del cálculo de movimiento de tierras la comparación de superficies. Y este es uno de los métodos, ¿no? Otro método es haciendo secciones transversales, ¿no? Pero este método es más rápido, ¿no? Sin necesidad de hacer secciones. Entonces, lo que es el terreno natural, hemos hecho un trabajo de corte, ¿no? Hemos excavado y hemos llegado hasta esta parte de aquí más abajo, que esto al realizar el levantamiento topográfico para tener nuestro resultado, nuestra topografía ya modificada, digamos que este sea topografía modificada 1. Entonces queremos calcular el movimiento de tierras que hemos realizado
digamos, en este mes, ¿no? Si llegamos aquí en un mes o una semana, ¿no? Tenemos que controlar el avance, ¿no? Queremos calcular más o menos el avance, ¿no? Tener un número aproximado del avance del movimiento de tierra, ¿no? Entonces lo que se hace es crear una superficie de volumen que va a ser una comparación de las dos superficies, ¿no? Que es la resta entre estas dos superficies, ¿no? Un prisma parece que va a ser la resta entre estas dos superficies y va a calcular el movimiento de tierras, ¿no? Entonces estas superficies de volumen son útiles para calcular lo que es los avances de una semana, de un mes, etcétera, para cerrar valorizaciones, etcétera, ¿no? Es un número aproximado, más exacto es hacer secciones transversales, pero haciendo una superficie de volumen también llegamos a un número aproximado, ¿no? Entonces nos dice, ¿no? ¿Cuál es la superficie base? Va a ser el terreno natural, digamos, ¿no? Puede ser, ¿no? O puede ser topografía 1. La superficie comparada puede ser la topografía 2 o la topografía modificada 1 o el avance semana 1 o mes, ¿no? Y acá colocan los factores de corte y relleno, ¿no? Factores de corte y relleno se refiere a los factores de esponjamiento y factores de compactación, ¿no? El factor de corte, pues, movimiento de tierras, si nosotros extraemos material, este se va a expandir al transportarlo, ¿no? Si acá sacamos 1000 metros cúbicos, se va a esponjar, va a expandirse y va a llegar a 1200, digamos, metros cúbicos, ¿no? Y esto es lo que tenemos que anotar de material eliminado. En compactación, si nosotros queremos, necesitamos tanto de material, llegar a un cierto porcentaje de compactación, entonces va a haber un material de tanto que al compactarlo llega a 1000 metros cúbicos, con un porcentaje de compactación de tanto. Entonces, para llegar a eso, se va a restar el volumen de este primer volumen, se va a restar al compactar y va a llegar a esto. Entonces, hay que hacer ahí una operación para calcular este volumen. Entonces, al final, en resumen, estos dos superficies de volumen vienen de estos dos principales, para pues dos superficies TIN y una grid volumen surface, superficie de volumen grilla, compara dos superficies grilla, ¿no? Al final, entonces, en conclusión, vamos a utilizar una superficie TIN para este caso, ¿no? Porque están los datos de forma aleatoria, ¿no? El nombre le vamos a llamar terreno, el estilo lo vamos a llamar, le pueden colocar cualquier estilo de la plantilla, por ejemplo, yo voy a utilizar este de aquí, luego ya crearemos nuestro propio estilo, ¿no? Y esto es simplemente para crear el método y el estilo, no es para definirlo, ¿no? Vean que no se ha creado nada, ¿no? Y ahí está, terreno. Despliego aquí y me voy al apartado de definición, es ahí donde voy a colocarle datos, ¿no? Recién ahí lo voy a crear en la superficie. El tipo de definición que voy a utilizar va a ser por grupo de puntos. Entonces, como ya sé, ya aprendí a agrupar puntos, ya puedo acá agrupar según lo que yo quiero crear una superficie, ¿no? Agrupo, por ejemplo, este de río, ¿no? Y acá le digo, ¿no? Define la superficie por grupo de puntos, clic derecho, agregar, y escojo ahí río, ¿no? Ok. Y va a crear la superficie, ¿no? Vean, con los puntos, va a triangular todos los puntos que tienen código río. Ok, ese es el grupo de puntos que he escogido, ¿no? Se ve así, se ve así la superficie. Voy a quitar la geolocalización. Se ve así, ¿no? Pero para ver el esqueleto, digamos, la red de triángulos, yo le hago clic y le hago clic derecho, editar estilo de superficie. Entonces acá me va a abrir directo al display, ya luego comentamos todo esto. Y voy a activar este foquito que dice triángulos, voy a activarlo. Y ahí está, ¿no? Ahí se ve todos los triángulos que formaron a la superficie, ¿no? Entonces, esta sería la última práctica que presenten de ese grupo que han creado, pues creen una superficie. En todo caso, usted va a utilizar superficie de TIN, ¿no? Obviamente. Crea una superficie, lo define por el grupo de puntos, ¿no? Ya saben, ¿no? Clic derecho, crear superficie, tipo TIN, escogen un estilo, ponen OK, luego se van al apartado de definición y escogen grupo de puntos, ¿no? Y la definen. Por último, presenten la triangulación, haciendo clic a la superficie, clic derecho, editar estilo de superficie, ¿no? Y acá encienden la triangulación, ¿no? Y ponen aceptar, ¿no? Y le envían la captura así de esta forma para poder terminar la sesión. Entonces, sin nada más cargar, pues envían la captura. Si tienen alguna consulta, le escriben. Mientras voy a preparar el asistente. Bien, voy a repetir. Voy a eliminar la superficie, ¿ya?
Recuerden que la primera práctica era crear nuestro grupo de puntos, ¿no? Entonces ya han creado el grupo de puntos. Yo en este caso creé el grupo de puntos Río, ¿no? Entonces ya está creado ese grupo de puntos. Yo voy acá a crear una superficie. Ya les he explicado los métodos que tiene el programa para crear superficie, que es conformar red de triángulos. El más utilizado pues es la superficie tipo TIM, ¿no? La metodología TIM, de crear redes de triángulos. Ya les he explicado qué es lo que hace, los criterios, lo voy a conversar con más detalle en la próxima sesión, ¿no? Uno de los criterios que hemos visto es que dice la proximidad, ¿no? Los puntos más próximos se triangulan, forman un triángulo. Hay otros criterios matemáticos que ya lo estaremos conversando en la próxima sesión, ¿no? Que es el criterio de la triangulación tipo de la UNAI y otras cosas más, ¿no? Entonces acá vamos a simplemente a crear una superficie, clic derecho, crear superficie, tipo TIM, obviamente porque los datos están así de forma desorganizada. Nombre, el nombre vamos a crearlo como terreno. Voy a escoger ese estilo, ¿no? Acá dice estilo, es como se va a visualizar las curvas de nivel, así le hago clic en los 3 puntos y puedo escoger cualquiera de la plantilla, ¿no? Todos estos estilos tengo. Yo voy a escoger este de aquí. Presiono OK, simplemente se ha creado el nombre y el método, pero hay que introducirle los datos, ¿no? Que lo van a definir o lo van a crear a la superficie. Entonces acá voy a despliego, en definición también despliego, y voy a definirlo por grupo de puntos, ¿no? Entonces voy a escoger el grupo de puntos que quiero que cree la superficie, ¿no? Con esos puntos que he agrupado, ¿no? Clic derecho, agregar, y escogen ustedes pues el grupo de puntos que han ustedes creado hace un momento, ¿no? En la práctica 1, ¿no? En este caso yo escojo este de aquí, Río, ustedes escogen el que han creado hace un momento, ¿no? El grupo de puntos Río, OK, y ya me crea la superficie, ¿no? A ustedes no se les va a ver la triangulación. Para ver la triangulación, hacen clic a la superficie, clic derecho, al seleccionarlo le hacen clic derecho, editar